momento en el que nace tu vocación y te sentís dentro de una fuerza que te lleva directo a la acción. Estás en tu elemento, encontraste tu lugar en nuestra nación. Lo gritan al viento, son argentinos en su elemento. En realidad vamos a hablar de la idea que comenzó allá hace unos cuantos años, que es la de astronomía para ciegos. Tratar de enseñar quizás la única parte del entorno que una persona que no ve no puede acceder, ¿sí? Estamos acostumbrados a convivir con personas con esta discapacidad y que puedan entonces acceder a un árbol, a otra persona, a cualquier cuestión del entorno mediante el tacto, ¿sí? Lo único a lo cual no pueden tocar es eso que quizás nos ha movilizado a todos nosotros para hacer un curso de astronomía o para comenzar a leer sobre el tema. Básicamente lo que maravilla o lo que enciende una vocación a quien de última va a la Facultad de Astronomía a La Plata o a Córdoba es precisamente ese cielo estrellado que este público en particular tiene vedado. Todo arrancó en 1991 cuando en un programa de radio de aquí de la ciudad de Mar del Plata se presentaron unos chicos, adolescentes entonces, que tenían una idea rara, ¿sí? Era escalar el volcán Lanín en la provincia de Neuquén. Lo consiguieron, tienen hoy la medalla de Caballeros de la Montaña, por habernos motivado a todos. ¿Sí? A mí también me motivaron, pero para algo distinto, que fue precisamente tratar de explicarles las preguntas que me hacían. Me preguntaban cosas de astronomía, venía fenómeno cuando había que explicar cuántas lunas tiene Júpiter, el color de Marte. Se puede explicar, aunque el rojo para una persona ciega de nacimiento quizás sea un tanto más complicado, pero se podía hacer. Todo lo que tenía que ver con lo teórico se podía hacer, pero cuando empezaban a preguntar, ¿y el cielo cómo se ve? Ahí había que empezar a adaptar, empezar a traducir, porque la actividad de divulgación es una traducción de un lenguaje, en este caso el lenguaje científico, a otro lenguaje, el lenguaje que estamos utilizando aquí. Acá la traducción tenía que ser aún un poquito más especial, ¿sí? Teníamos que generar un nuevo código, una herramienta que nos sirviera. En ese momento, hace 5 o 6 años, después de las charlas, podíamos subir después de las 8 de la noche a la terraza acá del museo. Estaban instalados los telescopios, ahí bueno, tuve mi primera experiencia de mirar a través de un telescopio. Bueno, me gusta la astronomía desde chica, cuando tenía 10 años, me llamaba la atención todo. Y cuando tenía unos años quería estudiar astronomía, La Plata, todo. Más a la noche salgo a observar porque tengo un telescopio en casa, o si no voy al observatorio acá en Mar del Plata. El proyecto nació en 1999, estaba en un programa de radio de interés general y como parte de los entrevistados había unos chicos, adolescentes, todos ellos entonces, que eran ciegos y tenían un proyecto maravilloso, escalar el volcán Lanín en la provincia de Neuquén en Argentina. Era un desafío extraordinario, chicos que no podían ver iban a hacer una proeza que a muchos seguramente nos cuesta y mucho. En las reuniones, cuando ellos iban preparando su viaje, su escalada, empezamos a hablar un poco de astronomía. Y me empezaron a preguntar cosas que tenían que ver con la astronomía. Cuántas lunas tenía Saturno o sobre qué color era Marte. Pero cuando vino la representación del cielo, se presentó el primer desafío. Cómo mostrarles a una persona ciega la única parte del entorno que ellos no podían acceder mediante el tacto. Un árbol, un animal, un edificio, ¿sí? Nos podemos acercar mediante el tacto, pero el cielo era parte del entorno que no era posible acceder de ese modo. A los 8 años estaba revisando unos libros que había en la biblioteca y encontré en una enciclopedia unos artículos de astronomía. No era gran cosa, era una pequeña explicación del sistema solar que
me fascinó por completo. Ese sistema solar y algunos otros artículos que fui encontrando después me fascinaron. Creo que ahí podría encontrar el germen de mi vocación. El desafío fue siempre enseñar esta ciencia a todo el que tuviera ganas de aprenderla. Y desde luego, cuando se trató de las personas ciegas, era un desafío particular. Ese era otro que tenía ganas de saber astronomía, era otro que yo entendía debía aprender el entorno que nos rodea. Así que me embarqué en esa idea. Y ya para el año 2000, podría decirte, en su cabeza rondaba el tema el visor para ciegos. La idea de un planetario para ciegos la escuché por primera vez esbozada en un programa de radio que se emitía acá en Mar del Plata, en el que Sebastián Musso era columnista. Había tomado contacto con personas ciegas y de una inquietud de alguno de los muchachos empezó a elaborar toda una idea para poder desarrollar un planetario para ciegos. Realmente me pareció lógica la propuesta del planetario, como Sebastián Musso la esbozaba. Hace un año ya que empecé el curso de astronomía y ahí me enteré del observatorio para ciegos. Y me parece genial la idea, y esa es una herramienta ideal para esa gente que no puede ver todas las noches un cielo estrellado. A mí siempre me encantó observar y me fascina el cielo, he observado con telescopio, lo suelo hacer. Me parece muy bueno que mediante otro código como sea el sonido, la gente que no puede verlo pueda apreciarlo. Mi nombre es Amelia Ortiz Gil, soy astrónoma del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia en España. Mis actividades se dedican sobre todo a la divulgación y la comunicación de la astronomía. Y entre nuestros proyectos tenemos varios dedicados a las personas con diferentes tipos de discapacidades, entre ellas para las personas ciegas. Actualmente estamos desarrollando una luna táctil para personas ciegas. Los accidentes de la superficie de la luna que resultan más notorios a la vista cuando observamos nuestro satélite desde la superficie de la Tierra. Junto a cada uno de estos accidentes, como cráteres o mares, hemos colocado una letra en braille. Tenemos un documento en el cual asociamos cada letra en braille con el accidente lunar correspondiente. Hemos hecho que los casquetes polares sean lisos para que sean fáciles de identificar al tacto, y en el polo norte hemos marcado una cruz en relieve para que sea fácilmente identificable y diferenciable del casquete sur. Tiene que ver con un trabajo que cualquier divulgador hace, es generar herramientas para distintos públicos, ¿sí? Esta charla en sala de 5 de un jardín no sería igual. Aun cuando el tema fuera el mismo, seguramente estaríamos con los títeres, y sería un planeta caricaturizado el que contara cuál es el cielo que están viendo. Bueno, para los chicos tenemos una tierra de peluche donde descubrimos los continentes, la mayor parte del planeta cubierta de agua, caricaturizados para que sean más simpáticos. Cada uno puede contar su propia historia, sus características. Un Júpiter donde reconocemos esa tormenta que descubrió Galileo en 1609, ahora convertida en una nariz, y los estratos que se pueden ver aún con un pequeño telescopio. Un Plutón, ese que hace algunos años en nuestra nueva definición de planetas ya no ha quedado incluido, sino que es uno de los asteroides más importantes del sistema solar, como un señor de las afueras, muy lejos del Sol, y por eso con mucho frío, por eso tiene que andar con su bufanda, con su gorrito, y entre esos pobladores del sistema solar ya lejano, uno de los tantos, de los millones de cometas que hay, algunos incluso con 3 colas, astros helados que cuando se acercan al Sol se derriten y precisamente forman esa colorida cola que resulta ser de las cosas más atractivas para ver en el cielo. Cuando vino la representación del cielo, se presentó el primer desafío: cómo mostrarles a una persona ciega la única parte del entorno que ellos no podían acceder mediante el tacto.
La astronomía para ciegos básicamente es una herramienta didáctica, es explicar la astronomía a un público que necesita de una adaptación especial. Imaginamos un cielo que sabemos tiene estrellas de diferentes brillos y a cada una de esas estrellas las hemos dotado simplemente de un sonido diferente, de un tono distinto, de un volumen diferente. Entre la referencia sonora grave asociada a los espectros hacia el rojo y el agudo asociado hacia el azul, teniendo en cuenta que las ondas sonoras cortas son más agudas, las ondas sonoras largas son más graves, las ondas lumínicas cortas van hacia el azul y las lumínicas largas van hacia el rojo. Bueno, vi que era una propuesta que realmente tenía coherencia. La idea se basa en el trabajo de Hiparco, un pensador griego que aproximadamente por el año 90 de nuestra era fue el primero en darse cuenta, o al menos en ponerlo en un trabajo, que no todas las estrellas tenían el mismo brillo. Él las clasificó en una tabla que va del 1 al 6 y que llamó a cada uno de esos hitos magnitudes. Así las estrellas de primera magnitud eran las que podíamos ver con más facilidad, las que veíamos más brillantes en el cielo. Las estrellas de magnitud 2 eran un poquito menos brillantes y así hasta las de magnitud 6, que eran las que se podían ver a simple vista, a ojo desnudo, en aquella época. Hoy por hoy, por supuesto, y hacemos trampa, ya los telescopios nos muestran magnitudes 7, 8, 9, 20 y tantos. Y como nuestra forma de medirlo también ha mejorado, tenemos algunos objetos de magnitud negativa, objetos que son tan brillantes que los tenemos que designar de magnitud 0, menos 1, menos 2. ¿Qué hicimos para el planetario para ciegos? Cambiar esas magnitudes a sonidos. Las estrellas que apenas podíamos ver a ojo desnudo, las estamos escuchando como apenas nuestro oído puede descifrar. Estrellitas de 10 decibeles, como el murmullo de una hoja de otoño en el piso. Así, 2,5 veces más brillantes se convertirán en una estrella de magnitud 5, casi 3 veces más fácilmente audible, y le corresponderá 20 decibeles para poder descifrarlas en este código nuevo. Así, las estrellas de magnitud 1, las que yo veo cómodamente en el cielo, le vamos a asignar 70 decibeles, exactamente el mismo tono que estoy yo utilizando ahora para hablar con vos. Bueno, explicar todo esto a una persona ciega requiere de toda una serie de elementos previos. En el sur nuestro, los indios lo llaman melipal, que melipal es la pata del ñandú. Ellos veían la pata de un ñandú, la pisada de un ñandú. Por ejemplo, si una persona ciega jamás vio un ñandú, nunca pudo tocar un ñandú, no conoce las partes de un ñandú, no conoce la huella de un ñandú, decirle que los indios veían en la Cruz del Sur una pisada de ñandú es no dar ningún tipo de información. Incluso una analogía que surgió del propio trabajo con aquellos chicos en 1999 fue algunos conceptos que encontraron traducción en el propio proceso de generar este planetario para ciegos. En algún momento uno de los chicos me dice, pero entonces los planetas dan eco. Al principio no le entendía muy bien, pero luego comprendí que el eco y el reflejo eran otra analogía más para esta transposición de luz a sonido. Claro, como en la imagen el reflejo es un rebote que hace un objeto hacia nosotros, el eco funcionaba del mismo modo. A partir de allí, en este planetario para ciegos, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, nos van a dar su eco. En su elemento, en su elemento. La astronomía ya tiene sonidos. Si vamos a La Plata, a las afueras,
en el Parque Pereira Iraola, nos encontramos con el Instituto Argentino de Radioastronomía, ¿sí? Una entidad del CONICET, una entidad muy importante en la astronomía del hemisferio sur, ¿sí? Del Ecuador hacia abajo no hay muchos institutos como este. Ahí encontramos 2 antenas de 30 metros de diámetro cada una, escuchando al cielo, ¿sí? Escuchando lo que todo objeto celeste tiene para contarnos desde el audio. Uno puede escuchar al sol, ¿sí? En lo que emite en radio, ¿sí? Los planetas emiten en longitudes de radio, las estrellas nos llega información en forma de radio, y uno puede ya ahora no solo aprender el universo viéndolo, ¿sí? Podemos sentirlo, si entendemos por sentirlo el infrarrojo, ese calor que tenemos cuando nos acercamos a alguna fuente infrarroja, ¿sí? Podemos conocerlo con telescopios de ultravioleta. Podemos acceder al universo en rayos X, como si fueran radiografías de las estrellas. Y podemos escucharlo también. Así nos quedan representadas aquellas magnitudes de Hiparco, ahora con sonido. Las estrellas que el griego puso en magnitud 6, las tendremos ahora con 10 decibeles. El murmullo de una hoja de otoño golpeando sobre las veredas. Así las de magnitud 5 tendrán 20 decibeles, 30 decibeles las de magnitud 4 y las que mejor puedo ver a simple vista, aquellas estrellas que veo con comodidad en una noche despejada, las tendré representadas en este planetario para ciegos con 70 decibeles, aproximadamente el volumen que estoy utilizando ahora yo para hablar con vos. Así las estrellas también estarán representadas en diferentes colores. Las estrellas que se nos muestran con un tinte azul estarán en nuestro planetario para ciegos representadas con un tono agudo, precisamente porque así es la analogía en cuanto a cómo nos posicionamos en el espectro electromagnético. Si nos estacionamos en el sonido, las ondas que están apretadas tienen más que ver con el agudo, del mismo modo que las ondas de luz más apretadas serán azules. En el caso del sonido grave, aquellas ondas del espectro electromagnético que están estiradas, en el color quedarán como rojas. Y así entonces aprovecharemos esta comparación para tener, ya no con los decibeles, sino con los tonos, representados los diferentes colores que nos muestra una noche estrellada. Me encanta salir a pasear de noche, mirar las estrellas, me encantaría que todos tengan la misma posibilidad de poder hacerlo. Era finales del 1800 y había un tránsito del planeta Venus. ¿Qué es esto? Es cuando el disquito de Venus pasa por delante del disco del Sol. Esto es un espectáculo muy interesante para ver, y así lo sintieron los astrónomos de entonces. En aquel entonces, los astrónomos importantes eran los franceses, los ingleses. Los franceses querían venir a ver ese tránsito a Argentina, porque la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, era el mejor sitio del mundo para verlo. Imagínate lo que era en ese entonces, ¿no? Traer los telescopios en barco, desembarcar en el puerto de Buenos Aires, meter en carretas todos esos instrumentos pesadísimos y llevarlos hacia el campamento. El gobierno argentino había dicho una sola cosa: luego del tránsito, los telescopios quedan para nuestro país. Y así se hizo. ¿Qué pasó ese día? Amaneció nublado. Los franceses no pudieron ver nada, pero teníamos muy buenos instrumentos para fundar un observatorio. ¿Qué quiere decir que Colón se guiaba por las estrellas? ¿Qué es el horizonte, por ejemplo? Es un concepto muy complejo de explicar el horizonte, porque que el cielo y la tierra se unan en un punto es una noción visual, pero no táctil. De chico siempre me gustó aprender cosas nuevas. A los 8 años inicié un curso de astronomía y bueno, me gustaría que otras personas no videntes que no tienen la posibilidad de ver el cielo también puedan apreciar. Pongo un ejemplo mínimo. Una vez nos trajeron a esta biblioteca una lámina hecha por una organización de Europa en la que había varios árboles.
Desde el punto de vista visual, esta lámina quería representar un árbol cerca, un árbol más lejos y otro árbol un poco más lejos. Eso desde el punto de vista visual. Como eran árboles que estaban dibujados en relieve, yo lo que alcanzaba a tocar era un árbol muy grande, después un árbol un poco más chico que flotaba en el aire y después un árbol un poco más pequeño, todavía más chico, que flotaba en el aire. La idea fue replicada en varios sitios. En el año 2000 acercamos la idea de un planetario para ciegos a Palermo, al Galileo Galilei, el instrumento más importante de nuestro país. También se trabaja en astronomía para ciegos en Malargüe, en Mendoza, donde se encuentra el observatorio de rayos cósmicos más importante del mundo. También allí hay un planetario digital de los más importantes de Sudamérica y allí se representan también con sonidos las estrellas. Y en Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias, en uno de los instrumentos 3D más fantásticos en la reproducción del cielo que tiene nuestro globo, allí se hizo en el Año Internacional de la Astronomía, en el 2009, una función de astronomía para ciegos. Durante el Año Internacional de la Astronomía fue un espectáculo de planetario para personas ciegas. Para este show nos inspiramos en las ideas pioneras del señor Sebastián Musso. Este show contaba con una serie de elementos. Uno de ellos era esta semiesfera táctil, donde tenemos en relieve las constelaciones de las que hablábamos en el show. Las estrellas más brillantes vienen representadas por bolas más gruesas, las estrellas menos brillantes las representábamos con bolitas más pequeñas. El dibujo de la constelación está realizado con líneas continuas y el camino para pasar de una constelación a la siguiente, siguiendo el guión del espectáculo, está marcado con una serie de líneas discontinuas. Este show fue mostrado en el Hemisferic, el planetario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En la cúpula del Hemisferic existen distribuidos 5 altavoces, de manera que pudimos usar 5 bandas sonoras diferentes, con el objetivo de asociar un efecto sonoro a cada uno de los objetos celestes de los que hablábamos en el espectáculo. Así, cuando se hablaba de un objeto en concreto, se escuchaba el efecto sonoro asociado a ese objeto procedente del altavoz que estuviese en ese momento más cerca de la imagen proyectada sobre la cúpula, de manera que proporcionábamos con estos sonidos una información de la distribución espacial por toda la cúpula de los diferentes objetos de los que se iba hablando en el programa. Aparte, había otros 2 canales de sonido para los narradores. Uno de ellos, el narrador, explicaba todo el contenido astronómico del programa. En el otro canal, otro narrador explicaba a los usuarios cómo moverse, cómo desplazarse por la esfera para ir siguiendo la narración del programa. Los que trabajamos en divulgación nos enfrentamos siempre al mismo problema. La gente entiende la astronomía como algo complicado, elitista, para pocos, difícil. La tarea de divulgar es mostrar un poco lo contrario. Y acá el planetario para ciegos empieza a tener una importancia de inclusión social, no solo porque haya un grupo minoritario que también pueda acceder al conocimiento, sino todo lo contrario. Si utilizamos esta herramienta para enseñar a todas las personas cómo es el cielo, si ahora le hacemos escuchar a todos estos sonidos simulados de nuestro planetario, un planetario ideado para un grupo que normalmente se discrimina, ahí tendremos una herramienta de inclusión social. Ahí el planetario habrá cobrado una real importancia, mucho más allá de esa cosa de mostrar el cielo a todos. Ahora también podremos pelear en contra de la discriminación. ¿Qué cosas quisiéramos cada uno de nosotros si tuviéramos la posibilidad de ver? Aunque sea por 10 minutos. Si yo tuviera la posibilidad de ver por 10 minutos, lo primero que pido es un telescopio.
momento en el que nace tu vocación y te sentís dentro de una fuerza que te lleva directo a la acción. Estás en tu elemento